La carta de Pablo a Tito, vamos a ir ahí, capítulo 3. Ha sido una bendición. Cada libro que estudiamos, hermanos, ha sido una bendición. Como el Señor nos va enseñando, vamos aprendiendo congregacionalmente también. Y espero que el Señor siga hablándonos y moviéndonos a hacer lo que es su voluntad. Pablo llega al final de la carta y vamos a leer nuevamente los versículos que nos tocan hoy. Voy a leer las dos versiones que elegí para ilustrar. Hoy leímos Reina Valera 60, le voy a leer la versión de las Américas y NBI. Dice, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí a Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada le falte. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Tan pronto como te haya enviado a Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por venir a Nicópolis, a verme, pues he decidido pasar allí en el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo que nada le falte para su viaje. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, dice NBI, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Saludos de parte de todos los que me acompañan, saludos a los que nos aman en la fe, que la gracia sea con todos ustedes. Padre, gracias. Versículo a versículo, tu palabra, Señor, nos enseña. Señor, y tú has puesto hoy una idea, Señor, un sermón para tu iglesia. Oramos para que seamos sensibles y por mí, Señor, que sea claro en expresar, Señor, tu texto, ponerle el sentido, explicarlo y tú aplícalo, Señor. Oramos por esa obra maravillosa que haces en el corazón de cada uno de nosotros. En tu nombre, amén. Pablo se está despidiendo de Tito y de Creta, como vimos el domingo pasado, va concluyendo su carta con asuntos netamente personales, pero acá comparte algo completamente diferente y contrastante a lo que vimos el domingo pasado, del versículo 9 al 11. Fue fuerte lo del domingo pasado. El domingo pasado Pablo hizo hincapié en la importancia de cuidar la unidad de la iglesia, de cuidar, por ejemplo, de las falsas enseñanzas y su influencia, porque son vanas y sin provecho y no sirven para nada. Atenta contra la unidad de la iglesia, y vimos todo el contexto, cómo a través de las epístolas pastorales del apóstol Pablo habla de que todas esas, siempre que entró la falsa enseñanza terminó en peleas. También le dijo a Tito el domingo pasado, a través del texto que nos tocó hasta el versículo 11, que te cuidar de las personas que son divisivas. La palabra ahí es hereje. A veces vinculamos hereje a una persona con un falso evangelio. No netamente hereje. En su definición significa alguien que es faccionista, alguien que divide, que puede tener una correcta doctrina, pero es divisivo. Porque no se trata de la doctrina, se trataba del corazón. Y Pablo termina diciendo que era pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, porque es una persona que se le advierte, y se le advierte, no hace caso y sigue su propia opinión. Entonces, Pablo fue contundente con Tito al decirle a esa persona, después que le dijiste 2 veces, deséchalo, sácalo. Así que esas 2 lecciones aprendimos el domingo pasado de cuidar la iglesia, cuidar la unidad de la iglesia. Pero ahora Pablo termina con otro clima.
sale de ese clima tenso, que son verdades absolutas de la palabra de Dios, y va a hablar de la importancia de trabajar en equipo, con hermanos fieles, con un mismo sentir, con confianza mutua, pero obviamente con esa confianza que es el ingrediente predominante. Fíjense en 2 Timoteo capítulo 4, acá nomás hay años de diferencia, ¿no? Cuando Pablo se le pide que estudiábamos, 4:19, 2 Timoteo 4:19 dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Prudente, Ligno, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia de Él sea con vosotros. Amén. Prácticamente es el mismo tipo de saludo que hace Pablo y nombra un montón de personas, nombra personas que algunas son conocidas, muy conocidas, y otros están en el anonimato para nosotros. Pero que era la forma de trabajar de Pablo. Nunca trabajó como llanero solitario, un pastor solo o un misionero solo. Trabajó en equipo, formaba personas, amaba a esas personas, confiaba en esas personas y delegaba responsabilidades en esas personas y trabajaba en equipo, aunque muchas veces lo dejaron solo, en 2 Timoteo 4, otros estuvieron con él y en otros lugares suplantándolos en la obra, como Tíquico llegó a estar en Éfeso. Ahora, este texto nos revela la forma en que Pablo trabajaba, pero también nos revela a nosotros, hermanos, cómo es la forma de trabajar y servir al Señor. Yo espero ahora con lo que pasó en la pandemia, que por fin salgamos de esto y podamos servir al Señor con todo, presencialmente. Y la iglesia siga creciendo, siempre crece, porque no es la iglesia del pastor tal, es la iglesia del Señor. Y Él siempre va a añadir almas. Tenemos que ser fieles a las Escrituras, fiel a Dios. Pero ¿cómo es la forma de trabajar? ¿Cómo trabajaba Pablo con personas? No es fácil trabajar con personas. No es fácil conformar un equipo. No es fácil. Muchas veces hay experiencias feas donde equipos misioneros se juntan y equipos misioneros se dividen, se coaccionan, terminan peleados, volviendo a su país de origen. Es terrible. Pastores también. No solamente los miembros, los equipos ministeriales no perduran mucho tiempo y ha habido tristes experiencias. Entonces, ¿cómo trabajaba Pablo? En primer lugar, trabajaba con un compromiso mutuo bajo autoridad. Había un orden. Pero en segundo lugar, Pablo trabajaba también con la cooperación de las iglesias. La iglesia debe cooperar en el servicio al Señor. No solamente trabajaban los pastores, los líderes, los que le presidían, sino Pablo amonestaba a la iglesia que no sea ociosa y estéril, sino que cooperara. Vamos a ver en primer lugar que una forma de trabajar sana en la iglesia, primero Pablo advirtió sobre la unidad, ahora está hablando de cómo se despide con todo un equipo y van a ver al final que se despide con un abrazo. Bueno, ¿cómo podemos cultivar ese mismo sentir que tenía Pablo con la gente? Bueno, versículos 12 y 13 dice, cuando te envíe, vamos a leer la Reina Valera 60, cuando te envíe, no cuando te envíe, está hablando de algo que va a ser futuro, cuando te envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Ustedes ven acá, llegó un momento donde Pablo seguramente estaba en Macedonia, quizás en Filipos, pero quería pasar el invierno en esta ciudad Nicópolis. Isla era una creta, abajo del mar Adriático, no puse el mapa. Pero Pablo estaba arriba. Tito tenía que, antes que venga el invierno, que el navegar era muy peligroso, ir a esta ciudad a encontrarse con Pablo y pasar el invierno. Y hay tres elementos que nos dan la idea de por qué, cuáles eran las razones que Pablo llamaba a Tito a que deje Creta y vaya ahí
más adelante, cuando te envíe estas personas, vos venite. Uno, que Pablo quería centrarse, eligió un lugar central y un lugar para invernar, que el invierno era muy crudo y peligroso, pero también era la visión misionera que tenía de ganar lugares para Cristo. En 2 Timoteo 4:10, ahí estaba el lugar de Dalmacia, donde más adelante, recuerden que Tito viene en 1 Timoteo, Tito, después 2 Timoteo, Tito va a predicar el Evangelio ahí. 2 Timoteo 4:9, que ya lo vimos, Pablo dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, escribe a Timoteo, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Fruto de la estadía con Pablo en este lugar, versículo 12, donde le pide: venid a pasar el invierno conmigo, y planeó el hecho de ir a evangelizar a todo este sector en la costa frente a Italia, en la costa del mar Adriático. Ahora, nombre personas. Artemas, no tenemos la menor idea de quién era Artemas. Sí sabemos de quién era Tíquico. No tenemos la menor idea de quién era Zenas. Eran nombres griegos. Y algunos dicen eran griegos, eran gentiles, otros dicen que eran judíos. No tiene nada que ver, porque muchos judíos, como Apolos, tenían nombre griego, pero era judío y sabía de la ley. ¿Se acuerdan que en Hechos, Priscila de Aquila le ordenan, él sabía solamente el bautismo de Juan, y le ordenan el Evangelio, le enseñan el Evangelio, era un hombre muy instruido? Pero antes de eso, vemos todo este grupo, hasta el versículo 14, Pablo trabajaba en equipo, Pablo formaba personas. Es la idea que tiene que tener todo pastor en mente. No somos eternos, tenemos que formar hombres continuamente. Y él formó este grupo de hombres. Pero me llama la atención, como estamos estudiando los verbos que aparecen y la conjugación de los verbos en el texto, no un invento. Miren, versículo 12: cuando te envíen a Artemas, apresúrate, encamínales, aprendan. Y esas conjugaciones están, algunas en presente, otras en futuro, pero están en imperativo, son mandatos. Pablo mandaba, no era una opción. El apóstol Pablo estaba mandando a Artemas o a Tíquico. Y Pablo comienza diciendo: cuando te envíe. El verbo envíe, pempo, en el griego significa despachar. Habla de un mandato temporal. Habla de transmitir, otorgar, ejercer, enviar, bueno, todo eso es lo que significa. Y esto nos muestra, hermanos, que estos amigos, este grupo de hombres, no se mandaban solos. No era que era un equipo misionero de Pablo, con toda esta gente que también vimos en 2 Timoteo capítulo 4, que le decían: che, Pablo, vieron cómo somos los argentinos, dejá, voy yo, allá, vos quedate acá, hace esto. ¿Sabes que Dios puso en mi corazón? Voy a ir a tal lado. Yo voy a... Y era democrático. No era así. Y para que todas las cosas funcionen, Dios ha puesto un orden. Y usted, cuando ve al apóstol Pablo haciendo la obra misionera, siempre pone personas encargadas y con autoridad. No es democrático que cada uno hace lo que quiere. Es la misma ilustración que el cuerpo humano, hermanos. Imagínense nuestros miembros, que la mano decide actuar por sí sola. ¿Se acuerdan como la serie, cuando yo era chico, estaban los locos Adam, que estaba a dedos y era la mano actuando sola? Bueno, Pablo usa cierta figura ahí que parece cómica, ¿no? En 1 Corintios. El oído no le puede decir: no te necesito, el ojo tampoco, porque no soy mano, no soy... La idea es que funcionamos como un orden. Aunque había una amistad, observé que Pablo era el que decía: vos vas allá, vos vas acá, vos vas... No era que decían: Dios puso en mi corazón ir a Dalmacia. No, mirá, Dios guió esto y vamos a hacer esto. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque aunque hay un trabajo en equipo, siempre hay un orden.
El matrimonio también funciona así, con un orden. Papá y mamá, los dos son importantes, los dos deciden, pero la Biblia dice que papá es el responsable y tiene la última palabra. Yo sé que va a decir, pero ¿por qué es así? Son machistas. No, la Biblia lo dice. Hace poco vimos Tito que de las autoridades seculares. A nivel ministerial también. En una iglesia funcionamos con autoridades y con encargados y con líderes. No podemos funcionar armoniosamente como equipo si no hay una cabeza. Es un monstruo. Imagínense que su hígado se le revela y quiere hacer lo que él quiere. Y el estómago y el esófago deciden no tragar. ¿No? Nosotros sabemos lo que pasa, son caos. Pablo dice algo interesante el texto: cuando te envíe, apresúrate. He determinado pasar primero ahí, encamínales, aprendan. Son mandatos. Así que eso es muy importante, que como iglesia, cuando quieras servir al Señor, pregunte: ¿quién es el encargado de la escuela dominical? Bueno, tal persona. Bueno, fíjate que esa persona está trabajando y cómo hace el trabajo y sometete bajo eso. ¿Quién es el encargado de limpieza? Bueno, tal hermano. No, pero yo en mi casa limpio así, pero fíjate cómo lo hace y por qué lo hace. Aún dentro de los pastores hay dos, pero hay uno cabeza. Eso la misma iglesia lo decidió. Sí, pastor, todo muy lindo, son amigos, se aman, pero hay uno, el más viejo, que es cabeza. ¿Por qué? Porque hay uno que tiene que tener la última palabra. Siempre en todo ámbito es así. Si no, es un caos. Y nunca puede llegar un momento que deciden mal, o hay peleas, o ¿quién es el encargado de las mujeres? Bueno, hay una. Pero yo quiero tener estudio con mujeres y lo hago. No consulto nada. Entonces, ¿se entiende por qué después comienzan los malos entendidos? ¿Quién se encarga de computación o del video? Tal persona, habla con ellos, pues se puede desarmar, se puede molestar porque es muy fiel, y ahora te agregás siempre ese tacto de hacer las cosas. Orden. No que yo hago lo que quiero. Quiero servir al Señor, no importa quién es. Es interesante, Pablo trabajaba con una amistad, un cariño impresionante, pero él ponía los puntos. Él decía que se hacía. Obviamente, la Biblia muestra que era guiado por el Señor. No era un tirano. Ahora, Pablo menciona a Artemis o a Tíquico. Alguno de los dos iba a mandar. Esto es interesante también, hermanos. Tíquico sí sabemos muchas cosas. Miren, cuatro elementos. Era originario de Asia, aparece puede ser de Éfeso, Hechos 24. Se sabe que era un colaborador muy, muy cercano al apóstol Pablo. Pablo le tenía una confianza como a Timoteo, tremenda, tremenda. Con frecuencia lo envió como un mensajero personal. ¿Quién lo mandaba? No se mandaba solo, lo mandaba Pablo. Es posible que fuera el portador de las cartas de Pablo a iglesias en Colosas y Éfeso. En cuarto lugar, es reconocido por el apóstol como fiel ministro y consiervo del Señor. Qué hermoso tener un equipo así. Qué precioso. Según Timoteo 4, versículo 9 al 12. Por ejemplo, en este pasaje dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos, tráele conmigo porque me es útil para el ministerio, pero a Tíquico lo envía a Éfeso. O sea, para ministrar en la iglesia de Éfeso. Todas estas referencias nos muestran que tanto Tíquico como Artemas, que no sabemos cómo era, Pablo los pone en el mismo nivel, versículo 12. Y eran seguramente hermanos de mucha confianza, a los cuales les delega la tarea de reemplazar a Tito, ahora en el final de Tito, cuando Tito deje Creta. Una enseñanza indirecta pero importante de esta situación es que Pablo no fue un ministro solitario, sino que siempre estuvo rodeado de colaboradores que se mencionan en sus cartas, a quien entrenaba, amaba, capacitaba para el ministerio cristiano. No podemos hacer la tarea solos. Yo no sé qué haría si no tuviera el pastor Cristian, los hermanos que colaboran.
No podemos servir al Señor solo. No hay llaneros solitarios. Y eso mostraba el apóstol Pablo. Pablo muestra ahora, versículo 13, dice: a Zenas, intérprete de la ley. Esto hay mucha duda de qué significaba. Y Apolo sí conocemos quién era. Encamínales con solicitud, de modo que nada le falta. De Zenas, lo único que se dice aquí que era un intérprete de la ley. Y usa la palabra nómicos, que da dos posibilidades. Por un lado puede ser intérprete de la ley judía, pero por otro lado también puede referirse a un intérprete de la ley romana. Esto nos habla del primer abogado que aparece en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Por otro lado, la versión, la NBI que yo les leí a propósito, lo muestra como abogado, a Zenas el abogado. Así que esto nos puede dar un poquito más de luz. Si quieren, apáguenlo, sí, porque las mujeres tienen frío. Apolos, sabemos quién era. Fue mejor conocido, se menciona en Hechos 18, era un varón poderoso en las Escrituras, había llegado a Éfeso. Lo agarró Priscila y Aquila en Hechos 18:26, porque habló con denuedo, pero solamente no conocía el Evangelio. Conocía la ley, conocía el Antiguo Testamento, conocía el ministerio de Juan el Bautista, pero no conocía a Cristo. Lo agarran aparte, eso es muy lindo, Hechos 18, lo agarran aparte, lo encaminan, y luego Apolo pasó a ser un defensor del Evangelio, un expositor increíble. Miren que, por ejemplo, en 1 Corintios 3:6, el apóstol Pablo mismo, cuando habla de Corinto, dice: yo planté, o sea, Pablo puso el Evangelio, pero Apolo regó. Eso habla de que Apolo enseñó las Escrituras. Y podemos estar seguros que el peso que tenía Pablo y Apolo era que la iglesia se había dividido, faccionado por eso, ¿no? Había gente que seguía a Apolo y decía: yo soy de Apolos y yo soy de Pablo, porque Pablo me predicó el Evangelio. Sí, pero Apolo, la gente es así que es pecado eso. Así que Apolo cargaba con ese peso de que lamentablemente la iglesia, algunos tenía como su fanático, pero era un hombre muy buen preparado. Eso nos dice que Zenas, este hombre desconocido para nosotros, está al mismo nivel que Apolos, porque Pablo dice: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínale con solicitud. La palabra encaminar ahí es propempo, y significa enviar adelante, escoltar, ayudar para el viaje, encaminar. Y nuevamente, ¿no? Pablo le ordena a Tito que los ayude. Tito debía apoyarles. Eso es lo que nos deja ver el texto, hermano. Que Pablo trabajaba en equipo, y no solamente que trabajaba en equipo, sino que amaba a los de su equipo y no quería que pasen necesidad. Y él mandaba a esta gente para reemplazar a Tito, y Tito decía: fíjate que tengan todo para hacer la obra, ayudarlos. Hermanos, no tenían todo lo que tenemos hoy. Ellos necesitaban de hospedaje, comida. Creta no era una sola iglesia, ¿se acuerdan? Eran varias iglesias a lo largo de la isla, y ellos tenían que pastorear ahí. Acá hay un equipo, por lo menos 3 personas, porque define entre Tíquico o Artemas y a Apolos y a Zenas. Algunos creen que los 3 o los 4, yo me inclino por eso, eran especialistas en la ley judía. Algunos creen que Zenas era abogado romano. Puede ser. No lo sabemos, lo sabremos en el cielo. Pero muchos creen, y creo también eso, que eran intérpretes de la ley judía. ¿Por qué? Pablo fue astuto. ¿Qué pasaba en Creta? Los falsos maestros entraban en las casas enseñando falsa doctrina, trayendo todo un revuelo, un lío. Y Pablo, ustedes saben lo que dijo a Tito: corrígelo de lo deficiente, sacalo de ahí, enseñen para sus vientres. Capítulo 1 de Tito, recuerden eso. Así que
Pablo fue muy estratégico cuando saliera otra cosa, hermanos. No fue que dijo, bueno, ¿sabes qué? Ahora, venite para el invierno, déjale a la iglesia un poquito sola, total no pasa nada. Dejale a que más sepa ahí, que guíe algunos devocionales chiquititos. Y total es un par de meses el invierno y venite con nosotros. No, él envió personas. Muchas veces la iglesia no está capacitada para sacar un pastor o viajar, en este caso los misioneros. Muchas veces pasa eso en las obras. Se van por ahí, dejan un hermano, algunos saben de esto, dejan un hermano inexperto que dé algún devocional, mensajito, pim pum pam, ya sabe hacer un mensaje y se van, recorren los países, cumplí mi ministerio. Pablo no hacía eso. Dejó 3 personas bien preparadas, que estén en Creta, y principalmente con todos estos secuaces atorrantes que estaban entrando en la iglesia, metiendo la falsa doctrina. No envió a cualquiera, envió a Apolos, envió a Escenas, envió a Artemas y a Tíquico, que tuvo a cargo de la iglesia en Éfeso. Bueno, pero en todo esto, hermanos, vemos la cooperación, cómo Pablo trabajaba con personas y se involucraba, no estaba solo. Y usted dice, ¿y esto qué tiene que ver conmigo, pastor? No voy a ser misionero. Es que de la misma manera, hermano, usted no puede servir solo al Señor y decir, bueno, yo hago esto y nada más. Usted necesita involucrarse en la iglesia, con gente que es muy diferente a usted. Pero usted necesita involucrarse en una iglesia que tenga un orden, que tenga líderes, que se respete esos líderes, que usted pueda involucrarse y decir, bueno, ¿qué puedo hacer? E involucrarse y decir, ¿cómo lo hacen? Porque yo no quiero transgredir cómo lo están haciendo. Ser sumiso. Estamos en un tiempo donde muchas veces hay peleas en las iglesias por eso, ¿no? Yo hago el ministerio a mi forma, no pasen mi quinta, esto es mío, yo lo hago así. Y otros que se meten en el ministerio, yo vengo de esta iglesia y lo hacía de esta forma. Miren, Efesios capítulo 5, versículo 17, dice, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Muy conocido. Esa es verdaderamente la llenura del Espíritu. Eso es llenura del Espíritu. La obediencia al Señor, hacer su voluntad, donde Él domina, no es gritar, saltar y alabar y cantar más fuerte al Señor. Eso no es llenura del Espíritu. Eso es payasada. Pero dentro de esa llenura, cuando usted busca comunión con el Señor y el Señor toma el control de su vida, consciente, le hace hacer cosas antinaturales. Por ejemplo, versículo que sigue, 21, sometiéndonos unos a otros en el amor de Cristo, en el temor de Cristo. Sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. De ahí, Efesios 5, después comienza a hablar del matrimonio. Las casadas, sujetas, los maridos hablan de vuestras mujeres, habla de esa sumisión. Pero hermanos, la obra del Señor no se hace solo. Necesitas congregarte, necesitas estar en familia, necesitas la iglesia, necesitas comprometerte. Dios no te necesita, usted lo necesita. Y trabajar en equipo. En segundo lugar, Pablo encamina a estos hombres, van a estar en Creta. Tito va a pasar el invierno con Pablo. Hay un hermoso cuadro de camaradería, de trabajo en equipo, de saber qué hacer, qué no hacer, a quién mandar ahí por el contexto, no dejar sola a la iglesia. Él envía, nadie cuestiona. Pero versículo 14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Quiero leer, a ver si llego. Les quiero leer la versión NBI, que está interesante. Dice
que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. NBI dice así. Las Américas dicen, y nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes que no estén sin fruto. Es interesante, ¿no? Lo que Pablo dice acá, y está hablando de la iglesia. Obviamente que a la luz del contexto inmediato, Tito lo que está diciendo ahí es que, bueno, que la iglesia, miren que empalma con que nada le falte, versículo 13, ¿lo ven? Al final, miren ahí el versículo. A Zenas, intérprete de la ley, a Apolo encaminan con solicitud, de modo que nada le falte. Porque ¿quién tenía que hacer eso? Tito. Tenía el lugar que vaya a Creta, tenía que ir Tito al almacén, comprarle, fíjate, ¿qué necesitan? Pagarle el Uber, pagarle el remín, hacer esto, hacer aquello. Vinieron de lejos, navegando. ¿Qué tenía que hacer? No. Y aprendan también los nuestros. ¿A quién se refiere con los nuestros? La iglesia, los creyentes. Aprendan también los nuestros a cooperar, a ser personas experimentadas en hacer bien. Esa es la palabra aprender, manzano, aprender por experiencia, estar ducho en que, bueno, hay que hacer esto. Vienen estos pastores, estos misioneros, hay que ver qué necesitan. Aprendan a involucrarse, fíjense, a ocuparse, la palabra ahí es proistemi, y la misma que Pablo usa de los esposos, dice que nadie puede guiar la iglesia, liderar la iglesia si no sabe gobernar su propia casa. Es la palabra proistemi, significa liderar, tomar la iniciativa. 1 Timoteo 3. Pablo lo usa acá, dice que la iglesia tiene que liderar en eso, tiene que estar ducha. Me encanta esto que hace cuando agarramos a la hermana Flavia, una hermana de nuestra iglesia, y decimos, armate una lista, tenemos que ayudar a los papás con los chicos. Las cosas han aumentado descomunalmente. No es fácil estudiar, no es fácil vestirse. Hay papás que tienen varios chicos en lo que podemos hacer bendición, pero no solamente por eso. No es solamente por eso. Es para que la iglesia no esté estéril. Y hermanos mirándose el ombligo en su lugar, nada más, sin mirar hacia afuera. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Que no esté estéril. Estos hombres están poniendo todo de sí, guiándoles, pero también ellos deben cooperar. Deben hacerlo. No solamente, yo creo, hermanos, que no solamente está hablando de apoyar a Apolos, a Tíquico, a Zenas, a Artemas. El Nuevo Testamento no habla solamente de eso. Muchos de los misioneros y pastores trabajaron. Filipos colaboró con la obra misionera. Obviamente, el obrero es digno de su salario. La iglesia es la que debe sostenerlos a los pastores. Perfecto. La primera aplicación está ahí. Tito, fíjate que a Artemas y a Apolo y a Zenas y a Tíquico no le falte nada. Hablar a los hermanos que cooperen. Eso es lo que hace la iglesia del pastor MacArthur. Es maravilloso. Y no todo gente de dinero, maravilloso como él en 50 años de ministerio. Adiestró a la iglesia a que aprendan a ocuparse en buenas obras, a tener muchos ministerios, pero entre ellos, cuando hay conferencia pastoral, la iglesia se deshace por atender a los pastores que vienen de todo el mundo. Creo que ahora es la fecha. A hospedar, a buscar al aeropuerto, a llevarlo, a darles de comer. Hasta ilustran los zapatos como forma de servicio en la conferencia. Pero más allá de eso, vamos a ir a Efesios, capítulo 2, 10, dice el apóstol Pablo, cuando habla acerca de nuestra salvación, dice que nosotros somos el poema de Dios. Somos hechura suya, 2.10 de Efesios. Creados en Cristo Jesús. Para estar encerrado en tu casa y mirar tu ombligo. No, para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Las cuales Dios
preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduvieses en ella, no que estés sentado, anduvieses. Una palabra clave de Efesios 4 al 6, andar, 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 andar. Como decía Carlito Balá, el movimiento se demuestra andando. La vida cristiana también se demuestra andando. Eso es lo que dice Efesios, buenas obras que Dios preparó de antemano. Entre ellos esta. Santiago 2.14, Santiago 2, la epístola de Santiago, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos? Recuerden lo que estamos leyendo, aprendan también también los nuestros, a ocuparse en buenas obras. Santiago 2.14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, que sabe mucho de teología, está bien preparado, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Versículo 15. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes le dice, Dios te bendiga, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por misma, si no tiene obras, aprendan a ocuparse en buenas obras. Si la fe no tiene obras, está muerta. Bueno, Santiago es contundente por el contexto que estaba pasando. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Terrible, ¿no? Es muy sarcástico acá Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Qué le contestaría los judíos en la dispersión? Sí. ¿Ustedes creen que Dios es uno? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Que va uno es. Bueno, los demonios también creen y tiemblan. Así que, ¿estás dispuesto a admitir, hombre vano, hueco le dice, hombre vacío, que la fe sin obras es estéril? ¡Estéril! ¡Estéril! ¡Ups! Como dice un hermano amigo. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean estériles. Hermanos, que al cerrar esta preciosa carta, nos desafíe a no ser cristianos estériles. Por supuesto, lo que Santiago habla es mucho más contundente, más determinante, y habla de una fe sin obras es muerta. Está diciendo, mucha gente que habla, pero no es cristiana. Está la fe verdadera y la fe falsa, no hay término medio. Fe verdadera y fe falsa. Muchos me dirán aquel día, en tu nombre hicimos esto y esto. Yo le diré, apartado a mí, no los conocí. Mateo 7. Pero Pablo se preocupa también que la iglesia, no solamente Tito debía encaminar a estos hombres y Pablo trabajaba en equipo, también con la iglesia hace un equipo. Es decir, entre todos tenemos que colaborar. Entre todos tenemos que involucrarnos, porque si no son estériles. Están para llenarse y no hacer nada, y engordar, y engordar, y engordar. Y vos ves, el tipo sabe un montón de teología, se ha leído todos los libros, toda la institución de Calvino, pero no te limpia un baño. No está dispuesto a servir al Señor en cualquier cosa, en cualquier lugar donde Dios da dones y talentos. No se involucran. Pablo está diciendo, no hay que tener una iglesia estéril. Animalos, que aprendan, que se ejerciten por la experiencia. Che, hay que hacer esto, hay que involucrarse, porque esos son frutos que honran al Señor. No al pastor ni a la iglesia, honran a Cristo. Así que, hermanos, estas obras están asociadas con nuestra sensibilidad y nuestra cooperación con los hermanos también que ministran y con todo hermano en necesidad. Tito era mandado por Pablo a que insista en que las congregaciones sigan aprendiendo a ocuparse de las buenas obras continuamente. Está en tiempo continuo para no caer en una iglesia estéril, sin frutos. Hay un ejemplo, y con esto vamos cerrando. Hay un ejemplo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Acompáñenme por favor a ese texto.
Entonces muchas veces lo utilizamos para la ofrenda, no está mal, pero hay que entender el contexto, no está mal, pero hay que entender el contexto. Segunda de Corintios 8:1, ahora hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico, dice el apóstol Pablo, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito. Tito aparece justo acá. Yo creo que cuando Pablo habló de esto, dice, me acuerdo de esto. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así llevar a cabo vosotros esta obra de gracia. Recoger las ofrendas de las iglesias de Macedonia para ayudar a los santos de Jerusalén que estaban en extrema pobreza, pero también ellos estaban en muy extrema pobreza y abundaron en liberalidad. Así que no me digas, pastor, está muy caro para ayudar. ¿Sabe lo que sale una resma de hoja? Googleé costumbres judías, tiempo bíblico, lo que era pobreza ahí, era no comer, era extrema pobreza. Y Pablo dice, este texto lo usamos muchas veces como para motivación, evaluarnos al ofrendar, no estaban levantando sustento para los misioneros acá. No es un texto para levantar sustento, ni es un texto para levantar sustento en la iglesia o en la ofrenda. Es un texto que revela la calidad de estos hermanos que en pobreza levantaron una ofrenda para otra iglesia que estaba en necesidad, no para un pastor ni para un misionero. Ellos recogieron ofrenda, como decimos, digamos, hermano, vamos a juntar para la iglesia que está en La Quiaca o en Salta, que no tienen nada, están muriendo de hambre. Traigan. Pero ustedes están todos sin trabajo. Nadie tiene trabajo. Y juntamos un camión de cosas. Lo han hecho, en muchas iglesias lo han hecho. Precioso. Lo que quiero decirles, hermanos, que no hay excusa para no dar al Señor y no ayudar a otro hermano. Si estas iglesias lo hicieron, nosotros lo podemos hacer. Pablo cierra con esto, que un trabajo en equipo es así, cooperando, la parte de la iglesia debe cooperar y debe deshacerse en buscar la oportunidad de participar en buenas obras. Y no hay excusa para no hacerlo, para todos los casos que tienen necesidad, podamos decir, yo hago, aunque sea una lata de paté, no sé, lo que sea, yo participo. Algo voy a hacer, me voy a esforzar, algo tengo que hacer. ¿Para qué? No solamente por el objetivo de ayudar a ese hermano, para no ser estéril, para honrar al Señor. ¿Se entiende, hermano? Precioso. Pablo termina y dice, todos los que están conmigo te saludan. Y dice nuevamente, saluda a los que nos aman en la fe. ¿Saben cómo termina la palabra? Es aspasomai y significa encerrar en los brazos. Era una forma del saludo. ¿Se acuerdan cuando Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso? Se tiraban todo encima y se abrazaban fuerte, fuerte, fuerte. Había un espíritu de compañerismo, de coinonía, de amor, de amistad precioso. Hermano, eso solamente lo hizo la gracia de Dios. Si nosotros estamos acá es por la gracia de Dios. Que Dios nos ilumine a practicar todo lo que aprendimos en Tito. La iglesia es un lugar maravilloso. Es un faro. ¿Vieron los faros en el mar?
en la tempestad. Los faros fueron puestos para que cuando es de noche los barcos no encallen, no choquen, no se hundan. Es un faro en medio de la oscuridad, la iglesia. ¿Y dónde es el lugar donde podemos practicar mejor el amor? Acá. La iglesia, el mundo ve ese testimonio. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ha sido una bendición y ver cómo termina tan dulce el apóstol Pablo. Cómo trabajar en equipo. Cómo pensar en el bienestar de la iglesia. Cuidándola, no dejándola sola. Cómo pensar también en los frutos de la iglesia para que no sea estéril. Gracias por este hermoso grupo que nos toca pastorear, Señor. Gracias porque en muchas situaciones de necesidad la iglesia ha sido parte. En hermanos que vinieron del extranjero. Que eso no se corte, Señor. Que podamos ser fructíferos en buenas obras. No solamente por la persona que ayudamos, sino para ti, Señor. Para honrarte a ti. En tu nombre, Señor. Amén.